El aviso de la clase te llegó al correo, ¿cierto? Sí, señor. O sea que los demás no están pendientes del correo. Bueno, ya empecé a grabar. Bueno, te voy a presentar primero que nada la plataforma, para que te vayas ahí. En el ¿Tú estás en qué séptimo. semestre? O sea que ya Sí, estás bien señor. relacionada. Bueno, mira, bueno, para ti y para los chicos, para cuando vean posteriormente, esta es la materia de mercados capitales. Mi nombre es Haider Herrera. Aquí en la página de presentación están las semanas del curso con las respectivas unidades. Y aquí está el sílabo de la asignatura, el acuerdo de clases. Es importante que se lean este acuerdo de clases. Está el planeador de clases donde van a encontrar las unidades que se van a desarrollar y las actividades en cada semana que deben realizar ustedes los estudiantes, y acá van a encontrar la rúbrica evaluativa, cómo se evalúan los foros, cómo se evalúan, etcétera. En el foro de presentación, me imagino que esa presentación es subida. Sandra Meneses, ¿es Sí, usted? señor. Ok, hasta ahora va usted. Esperemos que los demás se pongan al día y no se dejen coger. Eh, bueno, luego de la presentación ingresamos a la semana 1. También encuentran nuevamente en la guía de aprendizaje de la semana, la rúbrica evaluativa y el planeador de clases. En la primera semana van a encontrar este video que hace referencia a qué es el mercado de capitales, y van a encontrar cómo es la participación de los tipos de mercados en el mercado de capitales. Esta es la clase, que es la que vamos a desarrollar ahora, y estas son las actividades que se deben desarrollar, que están hasta el 16 de noviembre. ¿Cuál es la primera actividad? Es un cuestionario. Taller Mercado de Capitales. En realidad, y te voy a presentar el cuestionario. Un segundo. Ya dejo de presentar acá para presentarte la hojita del taller. Entonces van a encontrar este taller. Hice taller sobre los mercados de capitales. Estimados estudiantes, tomando como fundamento los conceptos desarrollados en la clase anterior, o sea, la clase que vamos a desarrollar hoy, se les pide responder el siguiente taller, cuestionario, el cual estará relacionado con los mercados de capitales, los tipos de mercado de capitales y sus elementos. Ustedes desarrollan este taller y aquí dice, debe presentar y subir el taller en un archivo de grupo, en grupos de 3 personas, máximo 5. Se pide que una vez desarrolle el cuestionario, este sea convertido en PDF para montarlo. Lo montan en PDF y luego lo suben a la plataforma. Ese es en el caso del primer taller. Hay un segundo taller que es, ya te voy a presentar de nuevo. El mapa conceptual. Exactamente, hay un segundo taller que dice mapa conceptual. Y es este taller que está acá. Estimados estudiantes, tomando como función los conceptos desarrollados en la clase anterior, desarrollar un mapa conceptual teniendo en cuenta los conceptos de tipos de mercado de capital, mercado primario, mercado secundario, y en los dos, deberán reaccionar en los dos conceptos lo siguiente: definición, quiénes participan, qué se negocia. Esto en el tema de los mercados de capitales. Esas son las dos tareas que hay para la primera semana y tienen plazo máximo hasta el 16 de noviembre, grupos de 3, máximo de 5. Importante que aunque los trabajos se hagan en grupo, todos los estudiantes, independientemente que lo monten en grupo, deben montar el taller individualmente. Lo trabajan en grupo, pero lo montan individualmente, para que así a mí no se me escape colocarle la nota a cada quien
y no sé que usted participó en un grupo, pero como no montó el taller, yo no le pude montar la nota. Así que mucho ojo con eso. Trabajan en grupo, pero los montan de forma independiente. Ok. Entonces, quienes ya por alguna razón lo deban montar de forma independiente, pues ni modo, lo montan de forma independiente. En ese orden de ideas vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la temática. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a la clase. Bueno, para la primera semana, bueno, como ya saben, ¿ya puede ver la diapositiva? Sí, señor. Vale, como ya saben, mi nombre es Haider José Herrera Fuentes. Soy administrador de empresas con una especialización en gerencia financiera, con 4 años de experiencia docente en docencia universitaria. Y bueno, esperemos que el desarrollo del curso sea de su provecho y a todos espero poder satisfacer todas aquellas necesidades que tengan en relación a este tema del mercado de capitales. En ese sentido y en ese orden de ideas, vamos a proceder con la clase del día de hoy. Entonces debemos iniciar preguntándonos qué es un mercado de capitales. Y dice que el mercado de capitales es un mercado financiero que fomenta el desarrollo de las empresas de un país, ya que a través de este mercado se realizan compra y venta de títulos que son representativos de activos financieros de una empresa y que son cotizados en la bolsa de valores. ¿Cuáles son esos activos de los que hablamos que son cotizados en la bolsa de valores? Son las acciones y los bonos. Los activos que se negocian, los activos a través de los cuales las empresas se capitalizan por medio del mercado de capitales son las acciones y los bonos. Por lo general, bueno, no vamos a tocar todavía el concepto de bono y acción. Entonces hablemos de qué tipos de mercados de capitales existen. Entonces podemos decir que los mercados de capitales están divididos en dos tipos que son los siguientes. El mercado primario se denomina así porque allí se negocian las primeras emisiones de títulos representativos de deuda o de capital que son emitidos por las empresas cuando buscan financiamiento. Yo como empresa privada, la forma más fácil, rápida y segura de capitalizarme es emitiendo acciones en el mercado de capitales para recibir esos capitales que necesito para la operación o expansión de mi empresa. Ese es el mercado primario. Y existe un mercado de capitales secundarios. Y tiene que ver con que es una parte del mercado financiero de capitales dedicado a la compra y venta de valores que han sido emitidos. Eso ocurre en el mercado primario. Es una primera oferta o pública o privada. O sea, el mercado primario es donde por primera vez voy a emitir los activos a través de los cuales busco capitalizarme. Y el mercado secundario se le conoce cuando ya esos activos están en el mercado y los tiene un tenedor o un capitalista. Y ya se vuelve mercado secundario cuando ese tenedor o capitalista los pone en venta por segunda vez. Por eso se habla de mercado de capitales secundarios. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, en la mayoría de los ordenamientos, el mercado secundario está compuesto por 3 submercados. Tenemos un mercado primario, que es donde por primera vez las empresas ponen esos activos que son acciones más que todo o bonos, a través de los cuales buscan capitalizarte. Ese es el mercado primario. Y el mercado secundario es cuando ya hay unos tenedores de bonos y acciones, pero que ellos pueden poner en el mismo mercado de capitales en venta esos activos que tienen. Y pueden ocurrir dos circunstancias que podrían ser las
las que ocasionen que el tenedor o inversionista ponga en venta las acciones o los bonos que éste tiene como retenedor. Y puede ser que los precios estén tan altos que el inversionista quiera aprovechar el momento y poner en venta esos activos. Eso es en el mercado secundario. Y ese mercado secundario tiene tres submercados y son la bolsa de valores. A través de la bolsa de valores, por ejemplo, tenemos la bolsa de valores de Colombia y hoy salió una noticia económica de carácter internacional y de mercado de valores y de capitales, y es que Ecopetrol ya cumple 15 años en la bolsa de valores de Colombia, y es un dato muy importante. El otro submercado es el mercado de deuda pública. El tercero es el mercado oficiales o futuros y acciones. Entonces, tenemos que conocer qué es un futuro y qué es una opción. ¿Qué se negocia en los mercados de capitales? Se utilizan principalmente para vender productos financieros como acciones y títulos de deuda. Las acciones, por lo general, ¿quiénes las ponen en venta? Las empresas privadas. Ellas se capitalizan a través del mercado de valores poniendo acciones en ventas. ¿Y qué significan acciones en ventas? Pues recibir asociados. ¿Entró alguien a la clase? No, yo que levanté la manito para hacerle una pregunta, profe. Ah, ok, perfecto, claro que sí. Por ejemplo, usted nos dice aquí que los mercados secundarios tienen tres Submercados. submercados y los primarios no tienen submercados, porque es que yo estuve consultando en internet y yo Ajá. encontré un montón de mercados y entonces estoy como toda confundida porque encontré que mercado primario de bienes, de valores, inmobiliario, laboral, Ok. primario OTC, entonces quiero saber si eso sí está bien o yo estoy leyendo lo que no es. Bueno, lo que tienes que entender como mercado primario es como es cuando por primera vez se pone en venta la acción o el título valor, la acción a través de las empresas privadas. Ahí es mercado primario, cuando por primera vez se ponen en venta en el mercado de capitales, sea por cualquiera de todos los canales que tiene el mercado de capitales. Pero se habla de mercado primario cuando el activo va por primera vez al mercado. ¿Me hago entender? Ahí es que se habla de mercado primario. Por ejemplo, si yo soy Tecnoglass, sabes que es una empresa en Barranquilla muy reconocida a nivel nacional e internacional. Tecnoglass pone acciones en venta en el mercado de capitales por primera vez. Ahí se está hablando de mercado primario, cuando por primera vez el activo va a venta en el mercado para recibir recursos y la empresa capitalizarse. Cuando se habla de mercado secundario, cuando ya el activo está en el mercado de capitales y está siendo retenido por un inversionista. Cuando se convierte en secundario el mercado, cuando ya el activo está en el mercado y es negociado por una segunda o tercera vez. Ahí es que se habla de mercados secundarios y que ya esa venta la puedes hacer a través de la bolsa de valores o el mercado de deuda pública, pero el mercado de deuda pública, más que todo quienes interactúan ahí son entidades territoriales que hacen parte de un estado o nación, y los mercados oficiales de futuros y acciones. ¿Y qué son los mercados oficiales de futuros y acciones? Los mercados de futuros son unos contratos que establecen digamos, dos entes o dos negociantes, un comprador y un vendedor, pero más que todo se da para negociar divisas. Si yo importo celulares desde Estados Unidos, necesito dólares para comprar esos celulares, porque en el mercado de Estados Unidos solo puedo comprar en dólares. Entonces yo puedo establecer un contrato de futuros o acciones. ¿Y qué son los futuros? Que yo establezco contigo que durante un año tú me vas a vender los dólares a un precio específico sin importar la fluctuación del negocio. Ahí estamos hablando de futuros y opciones. Son formas de negociar entre dos partes para adquirir una divisa, para importar o exportar, dependiendo cuál sea el rol que yo cumpla. Hasta ahí me estás entendiendo.
¿o no? Sí, señor. Ok. Entonces es distinto cuando hablo de mercado secundario y de mercado primario. Hablo de mercado primario cuando el activo va por primera vez al mercado de capitales. Y hablo de mercado secundario cuando el activo ya está en el mercado de capitales y empieza a ser renegociado. Y puede ser renegociado a través de tres submercados o tres canales. La bolsa de valores, mercado de deuda pública, que son los bonos del tesoro público que ponen en el mercado de capitales los estados para también financiarse a través de ese medio. Y los mercados oficiales, que son los futuros y las acciones, que te los acabo de explicar, que son contratos entre dos partes para adquirir una determinada moneda o divisa para yo exportar o importar un determinado producto de cualquier país de origen. Entonces, ese para yo comprar divisas son los futuros y las opciones. Para que se financie el Estado de entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones es a través del mercado de deuda pública. Y las empresas privadas pueden capitalizarse a través de sus activos, que son las acciones, a través de la bolsa de valores. ¿Me hago entender? ¿Me entiende esa parte? Sí, sí, sí. Entonces se habla de mercado secundario cuando ya el activo está circulando en el mercado de capitales, pero que se puede renegociar a través de tres submercados. ¿Cuándo es secundario? Cuando ya entró al mercado y empieza a ser revendido y recomprado. Y que en esa reventa y esa recompra, él solo se puede negociar dependiendo de la naturaleza del activo, si es empresa privada, bolsa de valores. Si es empresa pública, mercado de deuda pública. Ujú. Si son compra de divisas para exportar e importar futuros y acciones. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Vale. ¿Qué se negocia en los mercados de capitales? Se utilizan principalmente para vender productos financieros como acciones y títulos de deuda. ¿Qué son las acciones? ¿Qué es una acción? Es una parte del valor general o es una parte, un porcentaje del 100% del valor de una empresa. Eso es una acción. Es un porcentaje del 100% del valor de una empresa. Eso es una acción. ¿Y que es un título de deuda? Un título de deuda se da a través de los estados. ¿Y qué puede ser? Son todos esos documentos en los cuales está establecido que un país tiene una cierta cantidad de riqueza que le permite cubrir cualquier necesidad financiera que obtenga en el mercado de capitales. ¿Quedamos claros? ¿Me entendió? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Bueno, creo que me adelanté. Entonces acá vemos que es una acción. Una acción es la división del valor de la empresa, o sea, de su capital social. Es puesta a disposición de futuros accionistas. Esos futuros accionistas se convierten en accionistas de la empresa. ¿Por qué? Porque son dueños por derecho de compra de una parte de esa división general de la empresa. Supongamos que el patrimonio total de la empresa son 1.000 pesos y la empresa pone el 50% en venta a través de acciones que son valores de partículas del 100% del valor de la empresa. O sea, ellos son nuevos propietarios mediante la captación de dinero en la bolsa. Yo soy el inversionista, Tecnoglass, una empresa EPM. EPM pone acciones en venta en la bolsa de valores. El valor de EPM en el mercado como empresa es de 200 pesos. Pone 100 pesos en venta de acciones. Si yo invierto en los 100 pesos, me convierto en un socio del 50% de EPM. Entonces, porque compré el 50% del total de sus acciones, que el 100% son el conjunto del valor total de la empresa. ¿Qué es un título valor? Son títulos de deuda pública, los bonos y demás valores de contenido crediticio, y que con plazo para su redención emitidos por las entidades estatales. Entonces, esos títulos de deuda pública son los bonos del tesoro de un país. Entonces, digamos que nosotros somos en el conjunto de un país, pero resulta que en ese conjunto de un país, el departamento de Antioquia tiene una participación dentro del valor total del país.
¿Y cómo se evidencia ese valor total del país? A través de unos documentos que soportan la capacidad de pago del país. Y si la capacidad de pago del país es de 1.000 pesos y Antioquia tiene una participación de 200 pesos, con esa participación de 200 pesos, Antioquia puede ir a financiarse en los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque hace parte del conjunto de la nación y su participación en ese valor total de la nación le permite a Antioquia adquirir capitales desde el exterior en las bolsas de valor, en los mercados de capitales, o incluso podría ser en la bolsa de valores de Colombia. Los títulos valores se emiten por los países para recibir recursos frescos para su funcionamiento o inversión o en proyectos de gran impacto. ¿Cuándo el Estado necesita ir al mercado de capitales para financiarse? Primero, cuando el Estado necesita invertir en proyectos de gran impacto, como aquellas obras que van a permitir que el país tenga un mayor desarrollo y una mayor competitividad. Por ejemplo, las vías terciarias, porque permiten que todo lo que produce un país tenga fácil acceso al mercado para llegar al consumidor final. Eso aumenta la competitividad del país, pero el país te podría hacer una inversión directa desde los recursos propios, pero podría ser más rentable y menos costoso para el país emitir bonos que le permitan capitalizarse en el mercado de valores y financiar todos esos proyectos con capital de terceros. Y una vez se cumpla el plazo, como lo dice la diapositiva, ya debemos pagar en el tiempo que transcurre los intereses y al final pagar la deuda que tenemos emitidas en bonos o títulos valores. ¿Cuál es la estructura del mercado de capitales? Entonces ahí tendríamos que hablar de la estructura, cómo está estructurado el mercado de capitales. La estructura del mercado de capitales se divide en mercado intermediado y mercado no intermediado de acuerdo con el tipo de instrumento e institución que se utilice. La estructura del mercado de capitales se divide en mercado intermediado y mercado no intermediado de acuerdo con el tipo de instrumento e institución que se utilice. O sea que podríamos decir que el mercado de capitales tiene varias estructuras dependiendo del instrumento o institución a través de la cual se hagan las negociaciones en él. Cuando el mercado es intermediado. El mercado es intermediado si el conjunto de las instituciones que actúan como como intermediaria entre los agentes con accesos de recursos a corto plazo y los agentes con necesidades de recursos también a corto plazo. Por lo general son los bancos los que participan en este tipo de estructura en el mercado de capitales. Los bancos por lo general interactúan como intermediarios en el mercado, por eso habla de mercado intermediado o intermedio. Y es que los bancos podrían absorber las necesidades que tienen las empresas y luego de comprobar que las empresas tienen capacidad de pago, utilizando su estructura económica, podrían ir a buscar recursos en el mercado de capitales y bajarlo a las empresas. Y una vez las empresas les van cumpliendo a ellos, ellos van cumpliendo en el mercado de capitales. Por eso hay un intermediario, que es los bancos entre la empresa necesitada y el mercado de capitales. Cuando tengas preguntas me interrumpes. Bueno, el mercado de capitales no intermediado, o sea, cuando se hace la negociación de forma directa, cuando no necesitamos de un intermediario. Es la emisión. Cuando no es intermediado, es la emisión, suscripción e intermediación y negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, de los cuales se realiza oferta pública por estados, naciones, que otorguen a sus titulares derechos de crédito. Ok. ¿Quién es el titular de un documento o bono en el mercado no intermediario? El Estado. Él es el titular de esos títulos valores. Entonces, como el Estado es el titular de esos títulos valores, él puede ir al mercado de capitales y de forma directa poner en venta esos bonos
que le representen ingresos para cubrir necesidades de funcionamiento o de proyectos de inversión en el Estado. Entonces, ya la estructura es más directa, no necesita de un intermediario. Entonces, por eso dice la diapositiva anterior que depende de las instituciones, la estructura del mercado de capitales puede variar. Cuando es intermediario, puede tener una estructura distinta. Cuando es directo, su estructura obviamente no es igual. Entonces podemos decir que el sistema financiero y el mercado de capitales pudiesen estar están estructurados de la siguiente forma. Existe un sistema financiero del cual se desprende un mercado monetario. ¿Y cuál es el mercado monetario? La misma palabra lo dice, mercado monetario. Y cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, ya estamos hablando que una, es una entidad multilateral que solo le presta a los estados. Y de ahí los estados pueden ir bajando capital a las empresas. Entonces ya está el mercado de capitales, el cual es del que nosotros estamos hablando específicamente en este curso. También encontramos el mercado de divisas, que es donde se negocian las divisas para exportar e importar, y otros mercados financieros. Del mercado de capitales, que es lo que estamos hablando, se desprende lo siguiente, y es el mercado de capitales bancario. Mercado de capitales bancario. Entonces ya estamos hablando de un mercado intermediado. ¿Por quién? Por los bancos. Y la misma estructura dice mercado de capitales, banco, mercado bancario o de capitales bancarios, y luego puede bajar a bancos específicos y a otros intermediarios. ¿Quiénes pueden ser? Entidades de financiamiento comercial. ¿Para quién? Para MIPYMES. Baja del mercado de capitales a los bancos, de los bancos pudiese bajar a otros bancos o a otras entidades de financiamiento comercial o financiero. Del mismo mercado de capitales, podríamos hablar que el mercado de capitales no bancario, entonces ya no hay intermediarios, ya es un mercado directo entre el oferente del activo y el comprador del activo. Entonces tenemos que desde el mercado de capitales podemos ir de forma directa al mercado de acciones, al mercado de renta fija, no logro ver, y el mercado de renta fija y al mercado de derivados y otros mercados. ¿Cuál es el mercado de derivados? Y la palabra derivados lo dice. Puede ser aquel mercado a través del cual los estados se pudiesen financiar no directamente con capital de bonos, sino que pudiese ser a través de la negociación de activos directos. ¿Cómo así, profe? Yo pudiese desde el mercado de capitales sin intermediarios negociar con un país activos, y esos activos pudiese darse una negociación equivalente entre Colombia y Ucrania de insumos para el agro y Colombia devolver productos de agro. Y entonces es cuando ahí hablamos de un mercado de derivados, donde se negocian activos de forma directa. Profe, ¿es trueque? No, no es trueque. Son una forma de negociar, pero que es semejante al trueque, pero que no es un trueque. Ok, creo que me equivoqué en... Ok, es el mismo. Sistema financiero de mercado es el mismo, la misma diapositiva, solo que acá la pongo en un tamaño más grande para que tenga mayor visibilidad. Y bueno, hasta aquí termina el tema. Entonces tocamos 3 puntos. ¿Qué tocamos? Los mercados. ¿Qué es el mercado de capitales? ¿Cuáles son los tipos de mercado de capitales? Ellos son el mercado primario y el mercado secundario. El mercado secundario tiene 3 submercados, que son la bolsa de valores, el mercado de deuda pública y los mercados oficiales de futuros y opciones. ¿Qué se negocia en los mercados de capitales? Ya sabemos que se venden productos financieros como acciones y títulos de deuda. ¿Qué es una acción? Es el valor residual del valor total que tiene una empresa. Profe, ahí tengo una duda. Sí, Bueno, claro. en el segundo taller, que es el mapa conceptual, Sí, usted hace una pregunta que dice, ¿qué se negocia? O sea,
ahí es que se negocia o quiénes negocian esos mercados. ¿Qué dice la pregunta? Dice que ese negocio, ¿Qué se me negocia en el mercado de capitales? porque ¿Qué se negocia en el mercado de capitales? pues lo que estaba diciendo, las acciones, ¿cierto? Y los Y títulos valores. y títulos de valor, sí. Pero es que yo veo que eso es para ambos. Aunque en el otro, en el secundario, pues ya sería la compra de divisas. O sea, Pero ojo, la pregunta no es qué se negocia en el mercado primario y qué se negocia en el secundario. no. Es qué se negocia en el mercado de capitales. Ay, entonces yo estoy entendiendo mal ese mapa conceptual. Porque yo creí que ese mapa conceptual Pero era a cada definir. espérate, ¿te estás yendo al mapa conceptual Sí, o no, al mapa conceptual. qué dice el mapa conceptual? Dice, elaborar un mapa conceptual teniendo los conceptos de los tipos de mercados capitales, mercado primario y mercado secundario, Ok, ¿cierto? Después dice, debe relacionar los dos conceptos en los dos conceptos lo siguiente, la definición, me imagino, de cada mercado, exacto, quiénes participan en exacto, cada mercado y qué exacto. se negocia En cada mercado, en cada, ahí sí es en cada mercado, ¿cierto? exacto. Ah, Ahí sí es en cada mercado. muy bien. ¿Qué se negocia? Profe, lo mismo. Ah, no sé. Solo que en uno es cuando se negocia por primera vez Y en y el otro ya cuando ya se renegocia el se lo activo. negocia. Ujú. Entonces, ya tenemos que es una acción, que es un título valor. ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es la estructura del mercado de capitales? Depende. La estructura depende de qué? De las instituciones. ¿Y quién? No es lo mismo una empresa privada que el Estado o una entidad territorial como alcaldías y gobernaciones. Si es títulos valores una entidad territorial, ¿cómo se estructura? Hay intermediario, no es directo. Cuando hay intermediario, cuando es una empresa que necesita financiarse a través de los bancos, porque el banco sí tiene acceso al mercado de capitales, pero la empresa no. Porque una empresa va al mercado de capitales cuando cumple una cierta cantidad de requisitos. ¿Queda claro? En cambio, los bancos sí tienen acceso directo. Y esta, entonces ya tenemos la estructura de los mercados de capitales, que está más o menos graficada aquí. Tenemos que es una acción, que es un título valor. Tenemos que se negocia en los mercados de capitales. Tenemos que es el mercado primario y secundario. ¿Por qué es primario? Porque es secundario. ¿Qué es un mercado de capitales y cuáles son los tipos? Entonces, en base a esta temática, ustedes desarrollan las dos actividades que están hasta el 16 de noviembre. O sea que desde hoy tienen 6 días para el desarrollo de esas dos primeras actividades. Voy a dejar de presentar, o creo que ya dejé de presentar. Bueno, solo me toca decir que gracias por asistir a la señorita Sandra Milena Meneses. ¿Tus papás son primos? Sí, señor. Es lo más común. Ujú. Bueno, pensé, bueno, no es un tema de tocarlo en grabación de la clase. Bueno, al inicio ya expliqué las actividades que deben desarrollar. Traten de ver los videos para que profundicen mejor y pueden desarrollar unas mejores actividades, porque ahí tienen en material de, vamos, como les dije, tienen qué es el mercado de capitales. El primer video lo explica muy bien, que son los inversionistas, que habla de inversionistas y quienes participan en el mercado de capitales. El segundo video lo explica bien. Y en la lectura complementaria van a encontrar la clase del día de hoy para que desarrollen las actividades. La clase está grabada. Yo la voy a montar hoy mismo en recursos complementarios. Donde está la clase, van a estar las diapositivas y el video de la clase para que ustedes se puedan nutrir, quienes no pudieron entrar a la clase de hoy, del tema. Entonces, siendo así, ya nos veremos el próximo 17 de noviembre, pero no a las 7, sino a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde.
Sandra, no tienes ningún cruce, ¿verdad? El día de hoy con otra asignatura. No, yo no tengo cruces, sino es que no he mirado yo veo, no No. tengo cruces. Ok, perfecto, Sandra. Y de hecho, Entonces, pues hay, perdone, profe, hay clases que yo no voy a poder asistir, es porque realmente estoy trabajando. Yo ahorita cojo trabajo a las 10. ok, ya hasta mañana, ¿ok? Sí, entonces hay veces que no voy a poder porque no me da. O sea, habrán días que no vas a poder. No. Mm, mm. O si puedo estar escuchándolo, pero pues casi no prestarle atención porque yo puedo conectarme en el trabajo, pero uno haciendo dos cosas al mismo tiempo es como complicado. Ok, dependiendo del día de tu. Ujú. De, dependiendo del día de tu. ¿Cómo es? De tu. ¿Cómo es que se llama? Dependiendo del horario laboral que tengas para Sí, ese día. sí, señor. Una duda, profe, yo tengo una duda. Esta palabra del taller de la segunda, ¿quiénes participan es lo mismo que quienes intervienen? Sí, claro. Ah, listo. Ujú. Sí, sí. Ok. Bueno, Ujú. Sandrita, nos volvemos Bueno, a ver la muchas gracias, próxima profe. semana de 6 a 7. Bueno, señor. Ujú. Esperemos que también te toque a las 10 la próxima semana. No, yo no creo. En la próxima semana ya dentro como a las 6 más temprano. Yo creo que ingreso precisamente Cuando tiene la clase cuando conmigo. tengo la clase. Ujú. Dale, pero igual no se preocupe que yo siempre la voy a dejar grabada y, y la monto en la plataforma. ¿Oíste? Bueno, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Bueno, que usted esté muy bien. Feliz noche. y bueno, feliz noche, que descanse. Hasta luego, lo mismo. Chao.